Bueno, la semana que viene, más concretamente el próximo jueves, se va a estrenar en salas, en la Sala Lugones y en el Malva, la película paraguaya Bajo las banderas, el sol, película que además de haberse proyectado en el Bafisi en competencia oficial, es la representante paraguaya al Oscar y está con nosotros aquí en piso su director Juanjo Pereira. Hola Juanjo, un placer recibirte aquí, un gusto estar hablando contigo. Por la invitación, también un placer estar acá. Bueno, Que también ganó en el Bafisi. y Digo, porque también eso no lo ganó en el dijimos. Bafisi, digamos, esto ya viene con un premio bajo el hombro, bajo el brazo. Y bueno, lo primero que podemos decir para comenzar a hablar sobre este documental es la dificultad que había en conseguir materiales, porque prácticamente no había nada de este largo proceso dictatorial de Stroessner. Son 30 años, 35 años al mando de esta dictadura, ¿no? Sí. Desde ya eso fue la motivación también para hacer la película, ¿no? Sí. Como decir, dónde están estos materiales, no solamente de la dictadura, sino de la historia del cine paraguayo, ¿no? O sea, donde la motivación empezó por ahí. Como yo estudiaba historia del cine en la facultad, yo estudié en la FADU, en la UBA, y en un momento teníamos la materia de cine latinoamericano y de Paraguay no había nada. Entonces Claro. empezó ahí, a hacer la búsqueda. Y en esa búsqueda, ¿dónde fuiste? ¿Dónde empezaron a aparecer material? ¿Cómo se empezó a juntar todo lo que forma el documental? Lo primero fue llegar a un lugar que se llama Asunción Audiovisual, que es un espacio en un centro cultural en Asunción, que lo lleva adelante un amigo que se llama Ray Armele, que él es un director, también investigador, mucho más mayor que yo, que viene haciendo un trabajo bastante particular de juntar material a través de Facebook, a través de canales de televisión que tiraron cosas. Ajá. Entonces, el primer acercamiento fue con él, ¿no? Y había de todo ahí. Había de cosas de los 80, de clips de publicidad de los 80, hasta copias de los 30, por ejemplo. Entonces, ahí fue la primera parte de encontrar ahí, pero era todo no era un archivo, no era la AGN, ¿no? Ajá. Era un espacio donde venían juntando materiales, no en su formato original, ¿no? Había de VHS, había de todo. Copias que se hicieron en 35 en VHS, ¿no? Claro. Y eso, encontrar la original era casi imposible. Y de ahí empezó como en Asunción Audiovisual. Y de ahí salimos al mundo. Vamos. Creo que también bucearon en noticieros, material de archivo en noticieros franceses, ¿puede ser? Claro, empezamos ahí en Paraguay, después como yo estaba en Buenos Aires en esa época, empezamos a buscar en Argentina, ¿no? Muchas cosas en la AGN, en otros archivos de acá de Argentina también. Y después empezamos a ver cuáles eran los países que tenían más relación con Paraguay, ¿no? Brasil, claramente. Claro. El archivo fílmico de Brasil es inmenso. Y de ahí empezamos con otros países también como España, Francia, Estados Unidos. Y después ya cosas más extrañas como encontramos cosas en Japón, en Taiwán. Y ahí se empezó a armar un gran cuerpo que le empezó a comer a lo primero que encontramos en Paraguay, que pasó muy a segundo plano. Que era increíble ver cosas inéditas, ¿no? Ver Claro. rollos de pedazos de televisión del Reino Unido que se filmó en Paraguay y estaba guardado en la BFI, por ejemplo, ¿no? Y nosotros pudimos tener acceso y todo un trabajo de muchos años de llegar a tener acceso también, Claro. que no es tan fácil como Amazon y comprar y pedir una película, ¿no? Sí, claro, obviamente. Claro, los derechos, buscarlos, si están en parte del Estado, de cada uno de los países, o están por privados, digo, hay que empezar primero a recolectar eso, después a unificar formatos, Sí. después también a pensar hacia dónde, ¿no? ¿Qué es lo que querés contar? Porque te encontrás con todo eso también, de no tener nada, tener un montón y qué es lo que quiero contar. Claro, totalmente. Fue parte de un proceso de investigación muy grande, que era un monstruo enorme, que de un día dijimos, bueno, es por acá, ¿no? Encontramos un patrón en común en los materiales. Encontramos mucha cosa relacionada con la dictadura de Paraguay y también cosas que se prohibieron durante la dictadura de Paraguay. Ajá. Entonces era como, de alguna manera, la historia del audiovisual paraguayo está medido por esos 35 años, ¿no?
sea, Es el país que más años de dictadura continua tuvo. en la región En sí. Latinoamérica. En sí. Latinoamérica sí. Y en el mundo es una de las también, por ahí. No sé el top, pero estará por entre el top 5 está. Y eso era de alguna manera, la película también es importante decir que yo aprendí muchísimo del país haciendo la película. O sea, Ujú. todas las cosas que yo iba encontrando no lo había estudiado en el colegio, por ejemplo. Nosotros no tenemos una materia de la dictadura. No. Es como que en el colegio la historia termina en 1930. Bueno, yo no ¿Ah, sí? quiero, no quiero spoilear la película, pero basta con ver la realidad que no cambió mucho el signo ideológico en Paraguay, ¿no? No ha De cambiado. estos tiempos. Claro. Ha cambiado en otros términos, pero no el símbolo, vamos a decir, no el Claro. color. Claro, claro. Ahora no ser tan spoiler, no, pero sí se armó. La película fue eso, como también conocer mucho al país y poder encontrar en las herramientas del cine hacer una película y no una tesis doctoral. Claro. No, Claro, porque no claro. es una tesis. Para si querés estudiar de la dictadura es otra cosa, ¿no? ¿Y tuvo su estreno esta película ya en el Paraguay? Se estrenó hace 2 semanas. ¿Qué pasó ahí? Esta es la tercera semana Ajá, y ya va más de 4.000 espectadores claro. en salas de cines comerciales. Y estamos más que sorprendidos, contentos, increíble la recepción que hay. Se armó como todo un debate en la relación familiar también, ¿no? Hay mucha gente que nos escribe porque tenemos un Instagram, que es Bajo las Banderas. Claro. Y ahí la gente nos escribe y dice, yo fui a ver y después le tuve que llorar a mi mamá. Y después le tuve que llorar a mi abuela, ¿no? Como, y discutimos sobre el tema porque la gente que vivió la época no es la misma que las nuevas generaciones que nunca vieron nada de eso. Entonces, yo creo que la peli está generando este debate, ¿no? De cómo los que vivieron lo sienten de una manera, se reconocen, o reconocen, hay gente que va reconociendo, nos envían un screenshot y dicen, no puedo creer que está mi abuelo acá. O su abuelo que ya murió, Sí, o sí, sí. que estaba en un simple evento público, ¿no? Claro. Y Una que quedó manifestación. registrado en alguno de los... O en una manifestación, Claro. o en una elección, o simplemente en la calle mientras Videla fue a Paraguay, por ejemplo, Claro. ¿no? Claro. Cosas así. Estabas hablando también de que esto no es una tesis doctoral y que utilizaste procedimientos obviamente cinematográficos para dar cuerpo a todo el material y para generar el documental. Digo, hay un trabajo con las imágenes, con trabajar, manipular las imágenes, un trabajo de montaje que cuenta sin necesidad de una voz en off. Digo, ¿cómo fue esas decisiones? No poner una voz en off que vaya guiándote. Claro, eso fue creo que lo más claro que tuvimos siempre. Bien, Que fue, yo que cuando empecé la película era como, no quiero hacer una voz en off. bien. Por mí ni por nadie. Y eso fue lo más claro del minuto 0, que me senté con Manuel, el editor, y le dije eso. De ahí la película fue tomando 1000 formas, Ujú. porque al tener tantos archivos tenés muchas películas posibles. Posible fue. Pero en un momento fue como, bueno, esto tiene que ser entre narrativo, porque es algo que no se sabe mucho y no podemos pasar por arriba ciertas indicaciones. Claro. Pero no quiero que sea un documental que le lleve la mano al espectador. También es como un viaje de imágenes. Porque hay mucha gente que me dice, cuando voy, hay gente que me dice como, es hermosamente terrorífico. Mm. Como dentro de lo que es una dictadura, nosotros le encontramos como el camino estético para contar esto. Sí, de una me parece manera. que además de todo esto es un interesante despertador de conciencia También. masiva, ¿no? Porque aquel que se la perdió, como vos bien decís, las nuevas generaciones que tal vez no prestaron demasiada atención a su pasado, ver la figura de Stroessner hablando y justificando su salida del poder, diciendo las pavadas que uno está acostumbrado a escuchar, nosotros no somos ajenos a esa realidad en este momento, me parece que despierta mucha conciencia en todo Sí. este tema, ¿no? Justo pensaba también en eso de cómo la película se agarra mucho la ironía, ¿no? Sí, De lo patético que es. sí, hasta tiene humor, Hasta- ¿no? Es como, pero es como decís vos, ahora mismo vivimos como en ese humor en Argentina, en ese Claro. humor tragicómico Sí, que se transforma en rabia también, ¿no? claro. Después de cierto punto es como salís de la peli como te da oxígeno un poco eso, pero
también es como no puede ser, ¿no? Claro. Es un constante, bueno, desde acá, desde que el gobierno está actualmente, es como un constante, no puede ser. Sí, ¿no? sí. Sí. Y la película creo que nosotros quisimos encontrar la manera de trabajar con eso, ¿no? La película agarra algo muy particular y fue una decisión también que yo tomé en un momento, que empezaron a llegar muchos archivos familiares. Ajá. Y yo dije, no quiero trabajar con las imágenes del poder. Claro, algo más nacional. Claro, como esas cámaras vienen del gobierno paraguayo o Claro. del gobierno francés o Claro, del gobierno claro, argentino. sí. Claro. No vienen de una persona que filmó en su casa, ¿no? Claro. Entonces ahí es como otra potencia, ¿no? Como desmascarar el mismo. Sí, que de alguna manera usar esas representaciones que el poder hacía sobre sí mismo para contrarrestarlo en un montaje. Esto es lo que decimos, pero esto es lo Y que esto está es lo que se sucediendo ve, de ¿no? alguna Claro, sí, manera, ¿no? Ese trabajo con el montaje también es como muy evidente. Sí. Eso fue clave y trabajar con Manuel también fue... Debo decir que nos divertimos mucho haciendo la película. ¿Cuánto tiempo llevó el montaje? Y el montaje habrá llevado 3 años más o menos. Upa. Sí. Entre ida y vuelta, o sea, no... Sí, Sí, claro. sí. Pero justo el otro día di un taller del proceso de la peli y mostré el primer teaser. Ah. Como un teaser que duraba 7 minutos en Ujú. 2021. Y vi cosas que están hoy en la peli. Como había cosas que ya... Ya estaba bien rumbeado, Sí, digamos. sí. Bien. Que es súper interesante Bien. ese proceso también. ¿Y cómo fue esto de la diversión en el montaje? Porque estábamos experimentando todo el tiempo, ¿no? Como teníamos referencias, teníamos cosas, pero de alguna manera todo fue como, bueno, probemos esto a ver qué pasa, probemos esto a ver qué pasa. Y así nos dimos, al no tener un rodaje, al no tener que salir a volver a filmar, teníamos como una tela infinita para cortar. Entonces yo venía con una propuesta y Manu me decía, bueno, vamos a probar. Y después me venía con otra propuesta y probábamos. Y así salió lo que salió. Claro. Teníamos claro lo que queríamos hacer, pero la forma era como que no queríamos repetir el documental de archivo de los 70. Queríamos encontrar la manera de contar esta película con recursos narrativos del presente, Bien. trayendo una época pasada. Claro. Bueno, hay un aspecto que me parece muy importante que se puede ver en el documental y que lo voy a extrapolar también para llevarlo a la realidad actual del Paraguay. En materia de política de derechos humanos, el documental menciona que hubo muchos desaparecidos. Me gustaría saber qué sigue pasando hoy en Paraguay con este tema, porque por lo que se puede apreciar, este fue un tema bastante silenciado en el país. Sí, el tema del informe final de los derechos humanos en Paraguay es súper complejo y es súper interesante también de charlar, porque los números que están ahí son de las personas que se animaron a decir las cosas. Hay una gran parte de la población que no se sabe, no se animó a denunciar. No se ha hecho todavía un trabajo de sistematización. No, el gobierno actual no destina el presupuesto para que esto suceda. Y gran parte de este trabajo lo ha hecho en colaboración con la Policía Forense Argentina. O sea, es como ellos son los que fundacionaron con otro equipo en Paraguay, ¿no? Es súper importante esa relación. Entonces, como todas las cosas que se van descubriendo en Paraguay tras los años, vienen de muchos lugares recónditos también. Porque la dictadura paraguaya, a diferencia de la dictadura argentina, la mayor cantidad de confrontamiento con las guerrillas no fue en la capital. Fue un trabajo mucho más en el campo. En las zonas rurales. Sí. Las luchas fueron allá, fueron más fuera de la ciudad. En la ciudad también pasó, pero al ser un país más campesino y al ser un país como mucho más rural, donde el guaraní es una fuerza muy grande, las organizaciones se juntaban fuera de la ciudad. Entonces como los números esos son los que se pudo localizar, pero se supone que son muchísimos más. Y también hay una cosa que es súper interesante, que el Paraguay cuenta con el Archivo del Terror, que es lo que es el descubrimiento que aparece en la película, que es algo que es muy importante para entender el Plan Cóndor, porque el Plan Cóndor Paraguay era el centro operativo de alguna manera. Claro. Paraguay era
de ahí, o sea, en el archivo de terror se reconocieron muchas víctimas argentinas, uruguayas. Sí. Las primeras, de hecho, fueron uruguayas. Entonces también se entiende que era un plan regional, ¿no? Claro. Que no era solamente Argentina contra Argentina, sino también ya era un conjunto de recursos utilizados a nivel militar para contrarrestar los movimientos que estaban sucediendo en ese momento. Y la idea de que entonces, que siempre decimos, los archivos existen, aunque acá siempre estamos peleando porque se abran, porque se encuentren, porque los muestren, la aparición en ese cuarto de todo también viene a avalar esto que decimos los argentinos, que los militares llevan nada al pie de la letra y anotan Minuciosamente todo. Entonces, llevan los claramente registros, eso, o llevaban, eso ¿no? deberían Claro. estar esos registros por ahí dando vueltas. Sí, Claro. sí, y también cómo se descubren esos archivos, hablan de el estado de los archivos en Paraguay. Claro. Se descubren encima de una carnicería. Ahí está de vuelta lo ridículo, ¿no? Claro. Entra dentro de este discurso mismo de la película, ¿no? Sí. Que nosotros elegimos, o sea, ese video del descubrimiento del archivo es... yo digo siempre lo mismo, como la película son retazos de cosas, ¿no? Las cosas son... Es la punta de un iceberg lo que nosotros mostramos, ¿no? Sí. La caída de Stroessner nosotros mostramos la puntita, es mucho más complejo, Sí, claro. es mucho más complejo. El descubrimiento del archivo del terror, nosotros elegimos qué contar. Claro. Hay otras cosas mucho más complejas también para hablar. Me imagino que te debe haber quedado una gran cantidad de material fuera de composición en la isla, de edición, y si con ese material pensaste tal vez en continuar contando un poco más la historia del Paraguay. Hay tantas cosas que no te puedes imaginar. Claro. Hay algo muy particular que Stroessner estuvo con todos los presidentes argentinos. Ujú. O sea, Claro. del 54 al 89. o sea, Claro. y tenemos los videos con todos. Qué lindo que sería, ahora veré. De hecho, Perón, después de la caída, Claro. pasa por Paraguay. Claro, sí, claro. ¿no? Sí. Él Claro. pasó por Paraguay, obtiene un documento paraguayo también, Claro. que en un momento lo empezamos a rastrear, después lo abandonamos. Pero sí, está desde Perón hasta casi Menem. Claro, Exactamente. bueno. Y imagínate, o sea, eso ya es una película. Eso ya es una película. Alguien que haya atravesado tanta historia y Sí. haya querido construir tanta historia también alrededor suyo de alguna manera. Sí, ¿no? Un relato. hay un montón de historias. O sea, para mí la película es eso. Yo quise hacer puntas de iceberg para ofrecer también a los jóvenes realizadores de Paraguay que puedan empezar a hacer un poquito más de cosas relacionadas con el tema, ¿no? Como, Sí, hay sí, tantas sí. cosas para hablar de Que sea un poco una punta de lanza, ¿no? Exactamente. Este documental. Para mí es una ofrenda. Está muy bien. Como no digo que la dictadura fue eso, Claro. pues la dictadura fue mucho más que eso. Bueno, pero se empieza, Empieza por ahí. ¿no? a ahondar. Ahí Bueno, tenés. que sea realmente una punta de lanza de este documental, felicitaciones. Se va a poder ver en el Malva y en la Sala Lugones a partir del jueves que viene. Así que bueno, mucha suerte y gracias por haber venido aquí a Cinefilia y hasta cualquier momento. Muchas gracias por la invitación y voy a estar el jueves y el viernes también, así que nos vemos ahí. Bueno, fantástico. Fue la palabra de Juanjo Pereira aquí con nosotros, el director del documental Bajo las Banderas, El Sol. Y vamos pegadito a escuchar el primer tema musical de la tarde de hoy que corresponde a la película, justamente la habíamos mencionado en la consigna, Avatar, El Camino del Agua. Nothing is Lost es el tema interpretado por Weeknd y aquí va.